En esta mañana quiero primeramente dar gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad que Él nos regala, por este privilegio de poder ser parte, de poder pertenecer a su pueblo. Y también quiero enviarte mis saludos, familia de la fe, hermano, hermana, amigo, amiga, que tienen la oportunidad de poder entrar a este medio y poder recibir ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ese mensaje el cual nos va a permitir poder entender y comprender los propósitos y el principio de Dios para nuestras vidas. El propósito por el cual nosotros hemos sido creados, porque hemos sido creados con un propósito. Y Dios va a utilizarnos como herramientas. Esta mañana quiero llevarte este mensaje que he titulado Cristiano o discípulo. ¿Qué eres? Sí, yo sé que eres cristiano, pero ¿eres discípulo? ¿Eres discípulo de Dios? Quiero invitarte al libro de Lucas, a los evangelios, al libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Dice la palabra de Dios: grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo: en esta vida todo tiene un precio que tenemos que pagar para lograr nuestros objetivos. Algunos nos van a costar lágrimas y muchísimo esfuerzo si queremos en realidad poder alcanzar esas metas, poder alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto en la vida. Existen millones de cristianos que van a iglesias y escuchan la palabra de Dios. Pero claro, solamente le escuchan la palabra de Dios. Y una cosa es escuchar y otra cosa es poner por obra la palabra de Dios. Convirtiéndose en cristianos domingueros, en cristianos solamente de domingo, que no quieren ningún compromiso con Dios, con el ministerio, con la iglesia. Pero muy pocos son los que siguen a Jesús de corazón. La mies es mucha, dice su palabra, pero los obreros son pocos. Y vemos, ¿no? Jesús en su ministerio, en el tiempo que estuvo acá en su ministerio, siempre andaba rodeado de multitudes. Pero eran muy pocos los que en realidad lo siguieron. Muy pocos los que en realidad pues se convirtieron al Señor. Y en esta mañana, pues yo quiero traerte este mensaje para tu vida, para que nosotros podamos entender el propósito de Dios, el propósito con el cual nosotros pues hemos sido creados. Dice la palabra de Dios en Marcos 7:6, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es verdad, porque muchas veces solamente honramos al Señor de labios nada más, pero nuestro corazón está totalmente lejos del Señor. Jesús no estaba buscando personas que le siguiesen por curiosidad, porque muchas veces no, a Jesús lo seguían por curiosidad para ver las cosas que él hacía, o por interés, porque querían sacar provecho de algo o algún beneficio, o muchas veces servimos al Señor por emoción. Jesús quiere personas con corazones sinceros, que se comprometan con Él, que se comprometan con nuestro Creador, con Dios. Y por eso yo en esta mañana, yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque como les decía al principio, todo tiene un precio. Y por eso en esta mañana yo te hago esta pregunta, para que tú reflexiones, para que tú medites. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Vamos a Lucas 14:26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y vemos que Jesús utiliza la palabra discípulo y no la palabra salvo. Él tranquilamente pudo haber dicho, no puede ser salvo.
pero dijo, no puede ser mi discípulo. Y la palabra discípulo proviene de la palabra griega metzetes, que significa aprendiz o alumno. Y hoy tenemos el privilegio, escucha bien, de pertenecer a la escuela de Dios. Y este aprendizaje no es solamente por unos años, por unos días, como en el colegio o en la universidad, que terminamos nuestros estudios o nuestra carrera y se acabó. Ahí se acabó todo. En la escuela del Señor es para toda la vida. Y a pesar de ello, nunca terminaremos de aprender, porque cada día aprenderemos algo nuevo en sus caminos. Palabra nueva. Cada día aprendemos algo nuevo que podamos aplicar para nuestras vidas. Jesús les dice que el camino del cristiano no es un camino de comodidad, porque muchas veces pensamos que va a ser un camino de comodidad. Todo lo contrario. A las personas que esperaban que Él dijera, ¿no? Que Él dijera esto, que iba a ser un camino cómodo, que iba a haber riquezas y poder, porque eso era lo que muchos esperaban que Jesús dijera, que iba a ser un camino de riquezas, de poder, de comodidad. Por eso que Jesús en Lucas 9:62 dice la palabra de Dios, en Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Apto para el reino de Dios. Apto significa calificación otorgada cuando se supera una prueba o examen. Cuando en realidad superamos esa prueba, ese examen, entonces pues las personas no podrán decir, esta persona está apta para desempeñar ese trabajo. Esta persona es idóneo para poder desempeñar esa función. Cuando hemos calificado, cuando hemos pasado esa prueba, ese examen que hemos tenido que desarrollar, tenemos la actitud correcta, estamos aptos para podernos desempeñar en esa labor. Y para estar aptos para el servicio del Señor, tenemos que aprobar los exámenes de la vida. Tenemos que aprobar, ir madurando. Cuando Jesús dice, el que no aborrece, no quiere decir que tenemos que odiar a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestra familia, etc. Tenemos que odiarlo, tenemos que aborrecerlo. No. Él no está diciendo eso. Sino que Él tiene que tener un lugar mayor, escucha bien, Él tiene que tener un lugar mayor en tu corazón que el que tienen las demás personas en tu vida. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tiene mayor lugar en tu corazón? ¿Tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposa, tus hijos ocupan el mayor lugar en tu corazón? ¿O es Dios el que ocupa el primer lugar, el mayor lugar en tu corazón? Yo te diría, Él tiene que ocupar todo tu corazón. Él tiene que ser dueño de tu corazón. Por eso que muchas veces no entendemos y comprendemos. Y para estar aptos para el servicio de Dios tenemos que aprobar, como le había dicho, los exámenes. Por eso como te decía, muchos no entendemos lo que significa discípulo, ser un discípulo de Dios. Ser un discípulo es como un embajador que representa al país de origen donde él se encuentra. Un embajador representa a su país en el lugar donde él está destinado. Y un discípulo representa a Cristo en la tierra. ¡Qué tremendo privilegio que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha otorgado! El poder ser representantes de Cristo acá en la tierra, de poder ser discípulos. ¡Qué hermoso privilegio! El de poder ser representantes de Jesús. Pero para poder ser representantes de Jesús tenemos que aprender a marcar la diferencia, ser verdaderos testimonios.
Para seguir a Jesús y ser discípulo, Él tiene que ser tu prioridad número uno en tu vida. Nada ni nadie puede ocupar el lugar que a Él le corresponde. Nada ni nadie puede ocupar el lugar que a Él le corresponde. En Mateo 22, versículo 37, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Lucas 14, 27 dice la palabra de Dios, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Primeramente dice la palabra de Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú tienes. Tenemos que amar al Señor. Por eso yo te preguntaba en esta mañana, ¿qué es lo mayor que ocupa tu corazón? ¿Qué cosa en realidad está ocupando tu corazón? De repente pueden ser esas cosas materiales, tu trabajo, tu familia. Por eso dice la palabra de Dios, amarás al Señor con todo tu corazón. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu prioridad? Por eso Él tiene que ser tu prioridad, la prioridad número uno en tu corazón. Y nada ni nadie puede ocupar el lugar que a Él le corresponde. Porque Él ya pagó el precio. Él dio su vida por nosotros. Y como decía en Lucas, ¿no? 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y la cruz proviene de la palabra griega estauros, que significa, que quiere decir exposición a la muerte. Cuando una persona decide seguir a Cristo y llevar su cruz, esto significa que va a padecer lo mismo que Jesús padeció en la cruz, humillación. Muchas veces seremos humillados. Muchas veces la gente nos dirá, oye, tú estás loco. Muchas veces nos van a despreciar como a Jesús los despreciaron. Sufriremos ataques de parte del diablo constantes que nos traerán desánimo a nuestras vidas. Porque sabemos que, como dice su palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, hermana, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay otra versión que dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. El ser humano se ha pasado la vida peleando entre sí mismos, creyendo que la guerra es entre nosotros. Que mira qué equivocados que estamos y aún seguimos equivocados. Y así nos hemos pasado el tiempo de generación en generación luchando entre nosotros, peleando entre nosotros mismos por un pedazo de tierra, porque si tiene o no tiene la razón, por política, por cosas que en realidad no tienen sentido. Y llevar la cruz significa morir a nosotros mismos todos los días, a nuestros deseos carnales y a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Por eso decía, ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo quiero, ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo deseo, sino que ahora es la perfecta voluntad de Dios obrando en mi vida. Por eso Pablo le hablaba a los Gálatas en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llevar nuestra cruz significa también
que así como Cristo venció la muerte, así nosotros vamos a vencer toda dificultad o prueba que venga en nuestra vida. Por eso Pablo era claro y Pablo animaba a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? Nada, nada. Amigo, amiga, hermano de la fe, hermana de la fe, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Claro, pero siempre y cuando estemos alineados, siempre y cuando estemos alineados, estemos en la misma sintonía con el Señor. Y si tenemos que pagar el precio, pues tenemos que entender que hay un costo. Hay un costo. En Lucas 14, versículos 28 al 30, dice la palabra de Dios, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús les pide o nos pide que consideremos el costo de seguirlo y ser discípulos. Es mejor no comenzar que no seguir adelante después de haber empezado. Porque yo en estos años de servicio en el Señor he visto cantidades de hermanos que empezaron gozosos, pero tristemente pues la raíz era corta, porque muchas veces esa palabra cayó al borde del camino, porque muchas veces esa palabra cayó entre pedregales, o esa palabra también cayó entre espinos y se hizo infructuosa y abandonaron los caminos del Señor, porque la raíz era corta. Pero cuando esa semilla cae en terreno fértil, su raíz es fuerte y dice que da frutos al 100%. Y esta semilla, esta palabra de Dios, pues tiene que caer en terreno fértil. ¿Para qué? Para que esa semilla sea fuerte, para que no caiga, que podamos edificar en la roca, no en la arena. Y por eso yo he visto en estos años a muchos abandonar la carrera. Esta carrera tenemos que ejercitarnos porque no supieron mantener el ritmo. Es una carrera de larga distancia y de resistencia. Y para poder llegar a la meta tenemos que estar preparados. Así como el deportista, para poder participar en la carrera, tiene que prepararse cada día. Tiene que estar en condiciones, no solamente físicas, sino tener una alimentación adecuada para poder llegar a la meta. Porque es una carrera larga, es una carrera de resistencia. Así también tenemos que prepararnos cada día. Tener una intimidad con Dios, tener comunión con Dios. En Santiago 1:8 dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escucha bien, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede seguir a Cristo, no podemos seguir a Cristo un día y al otro ya no hacerlo. Porque serás la burla del mundo. Hoy día sí, mañana no. Hoy día sí quiero servirle, hoy día sí quiero seguirle y mañana ante las dificultades, ante la prueba ya no. Abandono los caminos del Señor. En Lucas 9, 57 y 58 dice la palabra de Dios, yendo ellos uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por eso en esta mañana yo te pregunto, ¿estás dispuesto a renunciar a tus comodidades? Que no seamos como este, dice que yendo uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas.
Como muchas veces algunos de nosotros hemos dicho, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, pero después, ante las pruebas, ante las dificultades, hemos abandonado, hemos retrocedido, nos hemos apartado. ¿Por qué? Porque de repente mi pastor pues dijo algo que no me gustó, o de repente me llamó la atención. Y claro, y no me gustó lo que me dijo, o de repente pues no me saludó. Y ya abandonamos, ya nos apartamos, ya nos alejamos. Por eso dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces hemos visto que si estamos dispuestos a pagar el precio, pues hay un costo, hay ese costo, hay un costo. Y ahora pues también tenemos que aprender a perseverar en los caminos de Dios. En Lucas 14, 31 y 32 dice la palabra de Dios: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Antes de pensar en seguir a Cristo, tenemos que reflexionar sobre lo que significa perseverar. Como decía Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Perseverar, hermano. Solamente aquel que persevera hasta el final obtendrá la corona de vida, el premio. En Romanos 11:26 dice la palabra de Dios, 11:29, Romanos 11:29, dice la palabra de Dios: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si decides seguir a Cristo, los has de hacer hasta que ya no quede aliento en tu ser. Hasta el último aliento de vida. Hasta ahí, hermanos, tenemos que perseverar hasta el final. No podemos abandonar, no podemos permitirnos quedar a mitad del camino. Tenemos que luchar, seguir adelante. Como decía Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en nuestro Padre, nuestro Creador. Tenemos que aprender a confiar en Él. Y no solamente a perseverar, sino también tenemos que renunciar. La renuncia. Dice la palabra de Dios en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Uno de los versículos más impopulares de la Biblia. Uno de los versículos más impopulares, hablar literalmente de abandonar todo por Jesús. Tenemos que tener claro eso en nuestras vidas. En Marcos 2, versículos 13 y 14 dice la palabra de Dios: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. O sea, vemos acá inmediatamente, ¿no? Que al instante llamó a Leví, quien era un cobrador de impuestos. Estaba realizando un trabajo de una posición muy buena en la sociedad, aunque muy criticado por los de su mismo pueblo por cobrar los impuestos para el Imperio Romano. Leví dejó todo para seguir a Jesús, todas sus posiciones, al instante lo dejó. Cuando también encontró a Simón Pedro, que después se llamó Pedro, él estaba trabajando, estaba listo para salir a pescar. Él era un pescador y cuando le dijo: ven, sígueme, al instante lo dejó todo. Jesús quiere a hombres y mujeres que lo valoren por encima de cualquier cosa material en este mundo. Ya no podemos
Ya no vamos a vivir haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Ya no podemos seguir viviendo conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que nosotros queremos, sino vivir conforme al propósito, vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, envíame a mí? ¿O envíalo al que está a tu costado? No, Señor, a mí no me envíes. Yo estoy cómodamente acá. Yo estoy bien, yo me siento bien. Déjame acá, en mi sitio, en mi lugar de comodidad. No, envíalo al otro. O envíame a mi vecino. Pero a mí déjame tranquilito, cómodo. ¿Estás dispuesto a decir, Señor, envíame a mí? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por servir al Señor? ¿O tus ojos están puestos en tus cosas materiales, en tus posiciones, en lo que tienes? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Cuánto vale Jesús en tu vida? ¿Cuánto vale Jesús en tu vida? ¿Estás dispuesto a seguirlo, a ser discípulo o simplemente a ser un cristiano normal, un cristiano nominal de domingo? Porque de estos están llenas las iglesias, son simples adornos, no quieren involucrarse y no desean servir al Señor. No desean renunciar a su vida cómoda. Quieren seguir viviendo una vida sin renuncia. Seguir a Jesús es un honor. Escúchame bien, servir a Jesús es un privilegio de poder pertenecer al ejército de Jesucristo, de poder servirle, de poder decirle, heme aquí, Señor, heme aquí, y poder abandonarlo todo. En esta mañana, reflexiona y recapacita. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.